Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos instantes se están conectando en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Maraví, a través de Dito TV o en DirecTV. Un saludo cordial a esa gran audiencia. Escándalo TV, que retransmite el programa por TV Cable y Cable Familia. Lo mismo Juve Digital, que nos retransmite por Cable Familia y a través de varias cableras de 10 cantones de la provincia de Maraví. A todos ustedes también muchísimas gracias por su amable audiencia. Y por supuesto, en la Aldea Digital, en Facebook Live del programa, también les saludamos a todos quienes en estos precisos momentos están conectados a través de esta señal. Queremos, amigos, también saludar a nuestro querido y directo invitado, Gustavo Itz. Él es un consultor político y tiene algunas mediciones que son sumamente importantes que vamos a revisar alrededor de la política nacional, de la inseguridad, de la gestión del presidente y de las consecuencias que estamos viviendo los ecuatorianos provocadas. Eso es lo que justamente vamos a analizar. ¿Por quién o quiénes? Gracias entonces, mi querido invitado, por atender esta conversación. Vivimos una crisis profunda en todos los aspectos y como nunca antes en la historia, creería yo que se han unido la inseguridad, la crisis económica, el desempleo, entre otras crisis que están agobiando también a los ecuatorianos, la falta o la desatención en los sistemas de salud pública. Podríamos pensar, Gustavo, que es la primera vez que se unifican todas estas crisis para profundizar un problema que está agobiando terriblemente a los ecuatorianos. Bienvenido, Gustavo. Pedro, muchísimas gracias por la invitación a este directo espacio informativo de opinión pública y un saludo para toda su audiencia. Parecería que la crisis por la que estamos atravesando, en tanto ya dura demasiados años, demasiado tiempo, en lugar de empezar a resolverse, porque la política tiene sus propios mecanismos y sus propios procesos para procesar los conflictos, las crisis que ocurren, no ha podido superarlas, sino que más bien han venido acrecentándose. Hemos estado acostumbrados a mirar estadísticas que nos hablan continuamente del deterioro, de la aceptación, de la aprobación o de la desaprobación de mandatarios, de instituciones, y eso ha venido generando, aparte de los problemas económicos, de los problemas de inseguridad, de los problemas de desatención del frente social, de la aparente inexistencia de una estrategia de protección a nuestro aparato productivo en el contexto de un irreflexivo aperturismo en tratados de libre comercio, para la suscripción de tratados de libre comercio, en fin. Se suma esta percepción, ¿no?, que empieza a crecer y que mayoritariamente considera que el país está atravesando no una crisis normal, no una crisis similar a la que ha ocurrido y ha superado en años anteriores, sino la crisis quizás más grave que nos ha afectado a los ecuatorianos. Y la percepción de los ecuatorianos es esa, que estamos viviendo una de las peores crisis de la historia del país, y probablemente es porque se incorpora la inseguridad, que en ningún otro momento, no sé si me equivoqué, hayamos tenido la presencia de tantos hechos violentos que mantienen arrodillado a los ecuatorianos. Miren lo que está pasando en Manta, hasta en un circo. Es terrible. No hay paz y tranquilidad, Dios mío. Usted tiene razón, pero esto no ha pasado nunca, es un factor que se agrega a la percepción negativa. Anteriormente, en el gobierno de Lenín Moreno, lo que ocurrió y que fue devastador a nivel mundial y obviamente también para el Ecuador fue la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19. Claro. Ahora, sin embargo, ni bien salimos de esa crisis, la economía no se reactiva, la economía más bien se detiene por medidas recesivas, por medidas fiscalistas que asumen los distintos gobiernos, bajo el criterio de que hay que poner la casa en orden, pero entre comillas. Pero ese poner la casa en orden supone más bien un decrecimiento de la inversión pública en infraestructura. Si no se invierte en infraestructura pública estratégica, la economía se detiene, no hay reactivación, no se generan nuevas fuentes de empleo. Si no hay fuentes de empleo, no hay recursos económicos para sostener a las familias. Es una crisis sistémica. Ahora se agrega, como usted bien señala, Pedro,
el problema del crimen transnacional, porque no es un fenómeno de delincuencia interna aquí en el Ecuador, es un fenómeno transnacional que ha lamentablemente contaminado a varios países de la región y del globo inclusive, y de los cuales tenemos los ecuatorianos ejemplos muy cercanos que se pueden situar en México, en Colombia en los años 80, México desde los años 90, y ahora hasta el momento no pueden superar ese embate de la delincuencia organizada. Eso es lo que nos está ocurriendo y ha agravado la situación. Yo no sé si hay alguna data o usted tenga algunos indicadores con respecto a qué crisis está causando mayor daño o muertes, si fue la pandemia del COVID o esta crisis de inseguridad, de violencia que está viviendo el país, es la que está provocando más muertes violentas o más muertes en general de la que vivimos con el COVID. Claro, es que son dos factores distintos, no tenemos un comparativo de las dos crisis, pero evidentemente la pandemia generó una cantidad de muertes que finalmente no pudieron ser cuantificadas con exactitud, porque muchas personas murieron y no se pudo establecer, no se pudo identificar si habían muerto a causa del COVID o a causa de otras enfermedades que fueron agravadas durante la pandemia. Pero fueron centenares... Claro. Pero Gustavo, ahí le interrumpo, y es que la pandemia evidenció que estructuras criminales tenían y aún tienen secuestradas las instituciones de salud, por ejemplo. Así es, y han hecho daño al país en esa esfera durante muchísimo tiempo, e incluso en el gobierno anterior generaron a través de medios de información, nosotros lo conocimos, y en el gobierno de Moreno también, situaciones muy condenables, ¿no? En las cuales se puso en evidencia la influencia que tienen estos grupos delictivos que están conectados con la política, y recuerdo perfectamente cuando en el gobierno de Moreno incluso llegaron al crimen de negociar el precio de las fundas para los cadáveres. O sea, es una mafia política que no tiene límites y que está además durante mucho tiempo, según las investigaciones de las autoridades, inmiscuida en la situación grave que vive el país. ¿Qué es lo que más le aqueja o mayormente le está afectando a los ecuatorianos entre las necesidades que se tienen, por ejemplo, en salud, en empleo, en seguridad, en la reactivación económica? Hoy parece que hay una reversión de las necesidades imperiosas de la ciudadanía. A ver, hace muy pocos meses y desde hace más de 2 años era la inseguridad el tema que más preocupaba a los ecuatorianos. Y digo desde hace más de 2 años porque esa estadística era constante en prácticamente todas las firmas del Ecuador o extranjeras que hacían investigación de la opinión pública a nivel del Ecuador. Esa situación, incluso hasta el mes de diciembre del año anterior, y digamos hasta la segunda semana máximo de enero de este año, era la principal preocupación de los ecuatorianos y superaba al 89% de la ciudadanía, incluso por sobre la preocupación sobre el desempleo y sobre la crisis económica. Hoy, más que una reversión, se produce desde la segunda semana del mes de enero una situación que es perfectamente entendible. Ya se han incrementado el IVA, ya se ha incrementado el precio de los combustibles, ya hay algunas afectaciones que se han hecho sobre la educación universitaria por un monto de $162 millones, recuerdo perfectamente el recorte que se hizo a las universidades. Se ha insistido, cuando se había prometido no hacerlo, en la explotación petrolera en el bloque 43, donde se encuentra el Yasuní, y claro, todo el conjunto de todas estas situaciones que son básicamente, tienen que ver con la economía, genera un porcentaje distinto. Ahora el alza de precios y de combustibles que
los temas económicos en realidad tienen más peso que la inseguridad, pero si sumamos la falta de empleo y el alza de precios y de combustibles en un 44.5% en mayo de este año, frente al 40.5% que en mayo de este año situaba a la delincuencia como el principal problema. Claro. Cambiaron un poco ahí las percepciones ciudadanas. Pero le digo, se entiende claro, porque se suman los factores que inciden en la economía. Son decisiones o medidas que toma el gobierno que están en desacuerdo con la población en todo caso, ¿no? Ajá, el tema de la inseguridad no es tan abierto, ya es la respuesta de la ciudadana, de los ciudadanos a la crisis económica que se prometió resolver. O sea, de hecho nos dijeron que se aumentaba el IVA para combatir esta guerra, para enfrentar esta guerra interna. Claro. Veamos esta medición, estos indicadores y un poco también de dónde provienen este trabajo de medición de esta empresa internacional que nos va a permitir tener algunas realidades de pronunciamientos de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas que aquejan al país? Veamos en qué porcentaje la gente se pronuncia. Mire, dice, ¿cuál diría que son los 3 problemas o los 3 principales problemas de Ecuador? ¿No? La gente ha dicho la delincuencia, el desempleo y la salud. Es lo que le decía yo anteriormente, la gente más reclamaba que haya empleo, que haya salud, que haya reactivación. Hoy la gente quiere que se combata la delincuencia, Gustavo. Así es, porque la gente es absolutamente consciente de que si no se pone un alto a la delincuencia, no hay ningún emprendimiento, por pequeño o grande que sea, que pueda salir adelante. O sea, las extorsiones, los secuestros, las vacunas afectan tanto a los pequeños emprendimientos, a los pequeños comercios, como a las grandes industrias, a los grandes comercios. Generan inseguridad en el entorno internacional para que no se anima con inversiones en nuestro país. Y obviamente también los ecuatorianos no estamos dispuestos en un porcentaje muy amplio a invertir, a arriesgar lo poco que tenemos en una deuda que podría ser impagable dadas las condiciones críticas de la economía. Están conectadas también, obviamente, con la crisis de inseguridad. Y mire usted que la ciudadanía, o de acuerdo a la percepción de los indicadores de esta empresa consultora, ¿me recuerda el nombre, por favor, Imacen, Gustavo? Sí, es Imacen, es una empresa que tiene más de 30 años trabajando en Iberoamérica, en estudios de opinión pública. Su base está en el Perú y ha hecho investigaciones aquí en el Ecuador desde hace más de 4 años. O sea, ¿tiene credibilidad, tiene objetividad la medición que ha realizado? Que está pegada a lo que percibe el ciudadano ecuatoriano. Primero que no es una empresa que está aquí y puede tener algún sesgo político en el trabajo que realiza, alguna equivocación, ¿no? Claro. Alguna subjetividad en el manejo de sus técnicas de procesamiento de datos. Es una empresa que hace básicamente un estudio profundo de la situación que vive el país. Son metodologías que incluyen algunos sistemas y algunos procesos que van mucho más allá de la simple encuesta, que todos sabemos, una encuesta puede tener validez un día, una semana, claro, y puede cambiar rápidamente. Claro, y de lo que estábamos revisando, los ecuatorianos que han sido encuestados se pronuncian por la seguridad, es decir, que dejan de lado la crisis económica, lo que significa es que quieren y abrazan la vida por encima inclusive hasta, no sé, de la pobreza. No sé si estoy exagerando con lo que estoy planteando, Gustavo. Es que lo que le decía, no puede haber tranquilidad en una persona, en un individuo que es parte de una familia, si sabe que él mismo y toda su familia están amenazados por una incontenible delincuencia. No puede haber tranquilidad en un ciudadano que es funcionario, que es un emprendedor, que es un trabajador en el sector público o en el sector privado, si sabe que los delincuentes tienen un sistema de extorsión y de violencia que puede afectar personalmente y de manera conjunta a todo el lugar donde se encuentra, donde trabaja, donde realiza sus funciones. No puede haber tranquilidad en los jóvenes, en los adolescentes, que están amenazados por la delincuencia ligada al microtráfico
y no puede haber seguridad cuando hay cárteles internacionales de la droga que están ubicados en distintas provincias del país, a los cuales las Fuerzas Armadas y la policía están tratando de contener, pero que lamentablemente hemos visto que son esfuerzos que no han podido todavía tener el éxito que anhelaríamos los ciudadanos, porque esos procesos toman mucho tiempo, esos procesos han durado décadas en otros países y ni siquiera por el uso de la seguridad o el uso del consenso, del diálogo, han podido ser contenidos. Miren ustedes lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México, terminan incluso eligiendo funcionarios públicos que van a los congresos, que van a los legislativos, que van a los gobiernos seccionales. Muchos de ellos incluso han sido enjuiciados, sentenciados, consiguen amnistías. Y el circuito de la delincuencia, del crimen que se le asocia y del narcotráfico internacional, con muchísima pena hay que decirlo, está presente también aquí en el Ecuador. En los últimos 20 años, esta crisis o las diferentes crisis se han agravado, se han complicado. ¿Esto a consecuencia de qué sería? ¿Por los malos gobernantes o por las decisiones o las políticas implementadas no han sido las adecuadas? A ver, el gobierno, los sucesivos gobiernos, hasta donde yo entiendo, tienen suficiente información, han tenido suficiente información y han desarrollado sus estamentos de seguridad y de inteligencia, planes de contención, planes orientados a contener el incremento de la criminalidad, de la delincuencia, pero eso supone medidas no solamente reactivas, sino medidas proactivas, medidas que en términos de la economía, por ejemplo, combatan la pobreza estructural que afecta a amplios sectores de la población ecuatoriana, que es donde las bandas del crimen organizado reclutan a jóvenes, a adolescentes, incluso casi niños, que no miran con esperanza su presente y su futuro y los reclutan para ser sicarios, ¿no? o para ser vehículos que tramitan y que están en el circuito de la droga, que va por los colegios, que va por las universidades, que va incluso por las mismas escuelas y que se establece en determinadas zonas, sobre todo zonas marginales de las provincias de nuestro país. Luego, estos gobiernos habría que pedirles cuentas de qué han hecho en materia económica, en materia de generar mayores condiciones para que los ciudadanos que no tienen muchos recursos, para que los ciudadanos que están en las capas más empobrecidas de la ciudadanía puedan acceder a servicios básicos de calidad en seguridad, en salud, en educación, y para que los pequeños emprendimientos igual puedan surgir con créditos que a largo plazo que no les generen deudas luego impagables. Y además la intervención obviamente de la inteligencia militar, de la inteligencia policial, monitoreando permanentemente lo que está ocurriendo, si es que los riesgos a los cuales puede estar expuesto el país son mayores, están creciendo o están debidamente contenidos. El país lamentablemente está muy cerca, es vecino de dos países que son muy poderosos, Perú y Colombia, en términos de tráfico de drogas, que son Perú, Colombia, y está muy cerca de Bolivia, que es el otro país que también está inmerso en esta situación, y concretamente provincias como Los Ríos, Manabí, Guayas, Esmeraldas. Tienen una incidencia, Esmeraldas obviamente, tienen una incidencia muy fuerte por algunas condiciones incluso geográficas que facilitan el tráfico, que facilitan la evasión de estos actos de delincuencia que operan en rutas que son muy difícilmente captadas de manera oportuna por las fuerzas de seguridad del Estado y que operan, y digo, de manera indistinta y con muchísimos recursos, con muchísima información y con muchísimo armamento además alrededor de estas provincias que hemos hablado, también en la provincia del Oro. Y que están definitivamente sumamente amenazadas.
Sí, en definitiva. No sé en qué medida estén secuestradas por las mafias delincuenciales. Voy a citar los tres últimos gobiernos, desde la época del correísmo, vino Lenín Moreno y posteriormente Guillermo Lasso, hasta el actual mandatario. ¿A quiénes los ciudadanos, de acuerdo a la medición que se ha establecido, endilgan o responsabilizan de todas estas crisis que estamos viviendo actualmente los ecuatorianos? Bueno, un porcentaje mayoritario desde hace algunos años se manifiesta por la responsabilidad sobre lo que ahora está ocurriendo durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Eso ha sido una constante en algunos años. Luego, o sea, y se mantiene actualmente que la mayor responsabilidad recae en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Sí, en un poco más del 30%, a veces... 32% creo que estaba ese tema. Así es, eso le decía, a veces ese porcentaje baja. Hay gobiernos que hacen muy mal su tarea en materia de seguridad y de contención del narcotráfico y de los grupos de delincuencia organizada. No nos olvidemos lo que pasó con el gobierno de Lasso, 22 decretos de emergencia que no sirvieron para nada. Claro. El segundo gobierno que le recae esta responsabilidad de la crisis es el mismo gobierno de Guillermo Lasso. Así es el segundo gobierno al que le cae esa responsabilidad. Y en tercer lugar, a poca distancia del gobierno de Lasso, el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, que en estos tres gobiernos recae el peso total de las consecuencias o de las tragedias que está viviendo el país, sí, en mayor y menor proporción. Estos escenarios no se habían producido. La violencia delincuencial que se provocaba fundamentalmente en la frontera norte a raíz de las operaciones de las Fuerzas Armadas irregulares que estaban asentadas en la frontera con Colombia y que incursionaban eventualmente en el Ecuador para abastecerse de alimentos, de medicinas, para descansar, para atender a sus heridos, etc. Y estaban monitoreadas y estaban de algún modo contenidas en el Ecuador, pero esto terminó cuando aparentemente se rompe un pacto de no agresión mutua en el gobierno o durante el gobierno del expresidente Correa. Esto terminó cuando uno de los frentes de las FARC, claro, estaba conectado con esta narcoguerrilla y que termina luego secuestrando periodistas, un grupo de... Y que la anunció y la advirtió el expresidente Álvaro Uribe. Así es. Exactamente, cuando se suscitó lo que ocurrió, claro, en la ahora, pero también igual San Lorenzo, con las bombas que se pusieron en el cuartel de policía de San Lorenzo. Ahí, claro, fue el anuncio de que la paz, entre comillas, se había roto y de que el tema iba a empezar a acrecentarse. En igual o mayor proporción también tiene una gran responsabilidad el gobierno de Guillermo Lasso, porque fue ahí donde existe ese detonante de las muertes cruentas, abominables, entre bandas criminales dentro de las cárceles. Y yo recuerdo que por aquí mismo pasó un experto en seguridad que decía en aquel momento, y para mí era tan lejano o era inverosímil, honestamente, lo digo, que él manifestaba que todo lo que se estaba suscitando dentro de las cárceles, todo eso abominable, se iba a trasladar a las calles. Oye, ¿y cuánta razón ha tenido? Pero eso se provocó en el gobierno de Guillermo Lasso, Gustavo. Es un proceso que tiene años de duración. La inserción de estos grupos es alimentada por cárteles internacionales que buscaban y buscan rutas de narcotráfico en las cuales puedan hacer que su droga, que la cocaína, llegue a sus destinos en Estados Unidos o en Europa. Una vez que esos procesos, esos caminos, esas rutas han sido monitoreadas por fuerzas armadas de distintos países, por departamentos o agencias de inteligencia de diversos países, esa búsqueda de nuevas rutas se dirige hacia el Ecuador por las condiciones de este país que facilitan el incremento de nuevas y más difíciles rutas
para el narcotráfico, para la circulación de la droga y su direccionamiento hacia otros países. Entonces esto es un proceso que no puede decirse es solamente atribuible a un gobierno o a otro. Es un proceso que ha tomado años a los mismos cárteles internacionales para establecerse. Y lo que hemos visto durante el gobierno de Lasso y en adelante, y lo que usted señala, Carlos, en ese gobierno, fue el inicio de la disputa por territorio de esas bandas criminales, cuyo brazo operativo son las pandillas que operan en la calle y el sicariato que se traslada a la calle y luego son detenidos, ingresan a las cárceles y en las cárceles no es que dejan de activar estos procesos delincuenciales. Hemos visto que en las cárceles tenían telefonía celular, tenían armas, tenían contactos y estructuras suficientes para trasladar sus actos a las calles. Con los mejores hoteles 5 estrellas. Claro, para atemorizar a la ciudadanía, para atemorizar a las fuerzas del orden, para atemorizar a las otras bandas que estaban disputando ese territorio para el tráfico y obtener ganancias en el tráfico de estupefacientes, pues se produjo un clima de violencia tan grande que finalmente detonó al interior de las cárceles ecuatorianas con las masacres tan abominables que todo el mundo conoció, no solamente en este país, es una noticia mundial que hasta ahora ha llenado de miedo. El miedo se transformó ya en terror. ¿Y en qué responsabilizan a este gobierno de lo que estamos viviendo en el país? No lo responsabilizan a este gobierno en términos porcentuales, digamos, es mínima la respuesta de ciudadanos, la respuesta afirmativa, echándole la culpa al gobierno de Novoa, porque la gente sabe que en 6 meses el peor error que ha cometido este régimen es haber abonado expectativas sobre el combate al crimen organizado con los decretos 110 y 111, a través de los cuales las Fuerzas Armadas apoyan en la calle a la policía en su tarea de contención del crimen. Pero esa publicidad que ha generado esas expectativas no ha calado, porque los ciudadanos no somos ingenuos, en un punto en el que abrigábamos esperanzas de que en 6 meses íbamos a estar ya con un país libre del narcotráfico, libre del crimen organizado. Pero hay un marketing político que viene implementando este gobierno. ¿En qué medida está calando en los ciudadanos para inclusive hasta desviar la atención de los problemas de fondo? Ya no hay la misma apreciación, la misma aprobación de la gestión del presidente. A la primera semana del mes de mayo, la aprobación a la gestión del presidente era muy alta desde enero, cuando decreta el estado de conflicto armado interno. ¿En qué porcentaje estábamos en esa fecha cuando cuando decreta el 111 y el 111 tenía el 67% de aprobación y la emisión de esos 2 decretos sube su aprobación. Esto con la guerra interna, ¿no, verdad? Sí, casi el 80%, del 64-67% que tenía cuando asume el poder, la declaratoria de conflicto armado interno y de guerra a la delincuencia, sube hasta casi el 80%, porque la gente lo que necesitaba es que alguien le diga, aquí está el Estado, aquí está el gobierno para hacerle frente a este flagelo, y ninguno de los gobiernos anteriores lo había hecho, de modo que esa percepción fue muy positiva en ese momento, pero paulatinamente se nota que la delincuencia no ha parado, que el crimen organizado ha seguido manteniéndose. Pero Gustavo, ahí me permito entonces... Al mes de mayo, a la primera semana, baja en un poco más de 20 puntos porcentuales la aprobación a la gestión del presidente. Ahí justamente le interrumpo para después avanzar con otras interrogantes. Pero entonces, ¿cómo percibe el ciudadano que este gobierno, recuperó las cárceles que estaban controladas por las bandas criminales y que ha sido el primer gobierno que está encarando este problema a través de las Fuerzas Armadas y que logró que los militares salgan a las calles y también ingresen a las cárceles? Es decir, que de eso ya se olvidó el pueblo ecuatoriano. ¿O ya le parece tan pequeño en comparación de los problemas que todavía continúan? Claro, no es que se olvida. Lo que pasa es que la gente sabe que es insuficiente, lo nota en el día a día. No hay estadística, no hay publicidad
no hay distractor que venga del régimen o de cualquier otro lugar que le engañe al ciudadano que día a día está sufriendo lo que basta con mirar en los medios de comunicación, cuando este país prácticamente se ha transformado en una crónica roja, donde los embates del crimen organizado, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos siguen vigentes y no han sido contenidos. Es decir, se publicitó mucho que se habían detenido en el primer trimestre del año anterior aproximadamente a 10.000 personas. No sabíamos los ecuatorianos dónde se encarcelaron a esas 10.000 personas, claro, si ya las cárceles estaban sobrepobladas, pero aparentemente ni siquiera 1.000 personas de esas 10.000 habían sido procesadas, lo que quiere decir que muchas de ellas, si no el enorme porcentaje tan prontamente recuperaron su libertad, claro. Exactamente, porque no hay capacidad instalada en el Estado, en la función judicial, para procesar a tantas personas, y ni siquiera llegaban a 700 las personas que aparentemente en ese primer trimestre habían sido procesadas por actos de terrorismo. Quiere decir que las otras personas fueron detenidas por alguna serie de delitos probablemente vinculados a la delincuencia y al crimen organizado, pero no los peces gordos ni los que la ciudadanía esperaba que sean detenidos para contener de alguna manera. Hasta el sol de hoy. Gustavo, me permite, vamos a una primera pausa publicitaria cortísima y regresamos ya para un poco también revisar los indicadores de cómo está la aprobación y desaprobación de la gestión del presidente Noboa, y por supuesto también en qué estatus o en qué reputacionalidad están las instituciones, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, la Policía, la Fiscalía, etcétera, para ir midiendo los pronunciamientos o las percepciones de los ciudadanos. A nuestra breve y corta pausa publicitaria, ya regresamos. Las obras del cambio llegaron a Las Orquídeas, los invito a conocerlas. Están haciendo el alcantarillado para las aguas que vienen de las lluvias, salgan por aquí, porque anteriormente eso dañaban aquí la carretera. Como esta calle es de bajada, viene el agua desde Cosace, viene el agua desde el Seguro, y todo se queda en Posada, y la lluvia llegaba donde las vecinas hasta de 2 metros. Entonces era desesperante, y qué bien que hemos sido tomados en cuenta para ya no tener este problema. Gracias a la Alcaldía Ciudadana estamos contentos y felices por el trabajo que están realizando dentro de nuestro sector. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Gustavo, el presidente en su informe a la Nación dijo que ya se estaba logrando la paz. ¿Cómo tomó esto el pueblo ecuatoriano? ¿Lo tomó como una verdad o como una especie de burla? Porque la violencia sigue recrudeciendo, y en la provincia de Manaví y en Manta, en este distrito, Manta, Montecristi y Jaramillo, la delincuencia está más virulenta que nunca. Pues lo ha tomado muy mal. Las investigaciones se realizaron antes del informe a la Nación. Ya para la tercera semana de mayo no era el 20%, ya el 20% de desaprobación a la gestión en general del gobierno actual había subido en 3 o 4 puntos porcentuales. Pero la semana previa al informe a la Nación, que ocurrió el 24 de mayo, donde no había encuestas que se habían ya realizado, el incremento de actos delictivos fue devastador. En esa semana se produjeron una enorme cantidad de actos violentos por parte del grupo. Eran masacres y simultáneas inclusive fueron. Así es, incluso el asesinato de una concejal, si no me equivoco, de Manaví también. De una alcaldesa, de funcionaria también, en Puerto Viejo. Sí. Claro. No, la alcaldesa de San Vicente y su director de comunicación, también una funcionaria de alto rango jerárquico en Puerto Viejo, etcétera.
entre otras cosas. Veamos los indicadores, me ayuda producción, por favor, de la aprobación y desaprobación de la gestión del presidente de los ecuatorianos, para ver cómo están estos números, cuál es la percepción de la ciudadanía, qué dice del actual gobierno, si vamos por el camino correcto o no. Producción, me ayuda para que, ahí estamos. ¿Aprueba o desaprueba la labor que realiza el presidente? No, ese es de las Fuerzas Armadas. Bueno, dejémoslo ahí nomás, ya mismo vamos entonces, mire. El 80% y algo más con las Fuerzas Armadas. Los alcaldes, 80.9, gracias. La fiscal tiene una aprobación, la fiscal Diana Salazar, del 56.5%, la Policía Nacional un 56.4%. Es decir, que la ciudadanía sí está creyendo en estas instituciones, inclusive hasta en la Corte Constitucional, aunque tenga el 40%, pero es un porcentaje bastante aceptable, Gustavo. A ver, esto ha variado con el tiempo, ¿no? Cuando se emiten los decretos 110 y 111, las Fuerzas Armadas a duras penas llegaban al 60%. Creo recordar que estaban incluso un poco lejos de llegar al 60%, pero luego de que se emiten los decretos sobre conflicto armado interno, la presencia de los militares para contener la delincuencia en las cárceles y en las calles incrementa su popularidad y su aceptación en los términos que vemos en esa lámina, ¿no? Al 80.9%, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Claro. Igual se incrementó la aprobación. Pongamos por favor la claqueta, ya, porque vamos al tema de la policía también. La policía tiene el 56.4%. ¿Ha venido decayendo o se mantiene la reputación? Ha venido decayendo porque casi al unísono con las Fuerzas Armadas, la policía también incrementó su credibilidad, su aprecio por parte de la ciudadanía en un porcentaje mayor al que vemos ahora. El decrecimiento probablemente se deba a la percepción de la ciudadanía de que el crimen no ha cedido y que sabe la ciudadanía que esta no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas ni siquiera estaban preparadas para enfrentar a la delincuencia. La preparación de las Fuerzas Armadas estaba orientada hacia otros temas. Saben que es la policía la que principalmente tiene esta responsabilidad, pero que no ha podido, no es que no haya querido, sino que no ha podido contener la ola de delincuencia que se manifestó en varias semanas de una manera realmente terrible. No nos olvidemos lo que pasó también en el feriado de Semana Santa. Veíamos también la fiscal que goza de buena credibilidad, el 56.4%, ¿no? Porque tenía el año pasado un porcentaje de apoyo que no llegaba al 20%, en algún momento estuvo alrededor del 15%, y luego de los operativos Metástasis, Purga, Independencia Judicial, esa popularidad, esa credibilidad ha venido aumentando paulatinamente hasta ubicarse en mayo en el 56.5%. Algo que me sorprende es la aprobación del Poder Judicial. Tenemos el 39.5%, pero si el sistema judicial está terriblemente podrido, ¿por qué tiene tanta credibilidad o reputación? Bueno, no es tanta, pero es que el Poder Judicial, hay varias instituciones. En el Poder Judicial, por ejemplo, está la Corte Constitucional, que había cambiado hace poco a su presidente, y su presidente tiene un bien ganado prestigio de ser una persona honesta, que empezó a generar algunos procesos importantes. El Consejo de la Judicatura, muy polémico, pero también es parte de la función y del Poder Judicial, que también inició... Sí, pero está podrido con brazos violentos que son una especie de operadores de justicia de las estructuras criminales. Claro, o en qué se apalanca justamente para tener casi un 40% de aprobación del sistema. Están conectados con lo que hace la Fiscalía, y obviamente tampoco es que estamos hablando de un gran porcentaje, que una de las principales funciones de cualquier país del mundo, el Poder Judicial o la función judicial, no llegue al 40% de credibilidad, es algo bastante bajo, es algo bastante preocupante. Y es muy probable que esos porcentajes después de la tercera semana de mayo hayan cambiado, porque se han producido algunos otros eventos, por ejemplo, la elección del presidente o el delegado de la función, también está el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente del Consejo de la Judicatura, además del Consejo de la Judicatura, pero también de la Defensoría Pública, que desde noviembre del 2022 hasta ahora no logra concretar ese proceso en el Consejo de Participación Ciudadana.
Y dos procesos que están lamentablemente contaminados y aún no se logra un poco afianzar. Estoy seguro que esos porcentajes deben haber variado. Para ganar el tiempo, Gustavo, vamos a ver si ponemos la aprobación y desaprobación del actual presidente. ¿Cómo está? El presidente Daniel Noboa. Producción, ahí está. ¿Cree usted que el actual gobierno podría... No, el anterior, la aprobación y desaprobación. Eso un poquito más adelante. Veamos primero, ahí está. A ver... Ahí está la aprobación y desaprobación. Está haciendo cambios, dice, el 28.7%, ha reducido la delincuencia el 24.2% y está luchando contra la delincuencia el 17.6%. Son los tres rubros con mayor porcentaje en esos tres. Es decir, que el ciudadano ecuatoriano sí cree que se está combatiendo la delincuencia con las acciones o medidas adoptadas por el presidente Daniel Noboa, Gustavo. Sí, sin duda el haber decretado lo que nos hemos referido y el que las Fuerzas Armadas estén coadyuvando a la policía en la contención del crimen es evidente. Pero no nos olvidemos que también lo que ha hecho la Fiscalía endosa de manera indirecta a la popularidad del presidente, porque la Fiscalía está desarrollando muchos procesos contra el crimen organizado. Bueno, que cuenta con el respaldo del gobierno nacional, inclusive, ¿no? Claro, que está conectada con la política y con las mafias políticas que están a su vez conectadas con la delincuencia y el crimen organizado. Entonces, ese endosamiento de manera indirecta también ayuda a la función judicial en su conjunto y también ayuda a la imagen del propio presidente. Aquí lo que vemos es una narrativa absolutamente polarizada, porque cuando se le pregunta a la gente por qué desaprueba la gestión del presidente, el 17.2% dice porque no hace nada. Claro. El 17.1% dice porque la delincuencia sigue igual. El 17% dice porque no ha hecho obras, porque no hace obras. Claro. Entonces, lo que a mí me preocupa mucho de estas respuestas, y sobre todo las que tienen que ver con la delincuencia y con el crimen organizado, es que se esté normalizando la violencia, y eso es gravísimo, porque una cosa es que se normalice la violencia en otras esferas, pero de la violencia criminal podemos pasar rápidamente, como ocurrió en Colombia y como ocurrió en México, claro. Y empezó a ocurrir en las dos últimas elecciones de nuestro país, a que se normalice el estado de violencia en la política. Claro. Gustavo, ahí tenemos otra claqueta, Gustavo, que me parece sumamente importante, y ahí viene otra pregunta. Miren ustedes cómo en algunas provincias o regiones existe un pronunciamiento a favor y en contra del gobierno. Probablemente esta desaprobación en Manabí, que tiene el 62%, podríamos pensar que es como política, porque Manabí se ha convertido en un bastión correísta y seguramente es el pronunciamiento de ese segmento, de ese voto duro que tiene esta tendencia política. Es probable, Pedro, que obedezca también a eso. No nos olvidemos que el correísmo tiene un voto histórico que en su mejor momento frisaba alrededor del 30%, luego empezó a bajar y se estableció entre un 22 y 25% a lo largo del tiempo. O sea, a eso hay que sumarle la poca gestión, los pocos resultados que han ofrecido administraciones anteriores y que hacen que el voto duro en contra del correísmo haya disminuido. Es decir, aquí tenemos una tendencia también en la que no debemos olvidar que antes había muchísimos ciudadanos que bajo ninguna circunstancia habrían votado por candidatos del correísmo. Ahora ese voto duro negativo ha disminuido y esto puede haberse sumado también a esa estadística. Ya, y vamos a ver la siguiente claqueta para ver qué dicen los ciudadanos, que si creen que vamos por el camino correcto con este gobierno, con las decisiones y medidas que se están tomando. Dice, ¿cree usted que el actual gobierno podría solucionar este problema si tuviera más tiempo para gobernar? Era el anterior, pero bueno, vamos con esta de aquí. ¿Qué dice la gente ahí? Un 58.3% que la delincuencia, dice, si tuviera más tiempo. El desempleo, 55.1%. Son los pronunciamientos de los ciudadanos, de alguna manera, alrededor de las necesidades o de lo que es lo que necesita mayormente en estos últimos tiempos, Gustavo. Sí, es un capital político, Carlos, pero mire que pasa a duras penas del 50%. Creer que se podía mantener esa narrativa publicitaria llena de distractores
con una ciudadanía que no tiene empleo, que está asediada por la delincuencia, con emprendedores, con industriales, con comerciantes, con agricultores, con ganaderos, que están sufriendo las consecuencias de este aperturismo comercial en el que no se visualiza ninguna estrategia de defensa del sector productivo del país, que está abandonado a su suerte, pues no podía mantenerse durante mucho tiempo. No se puede engañar a la ciudadanía durante tanto tiempo. La ciudadanía es consciente que si tuviese más tiempo el actual presidente para enfrentar de manera madura, de manera seria, fuera de las plataformas digitales, del TikTok, de la publicidad, lo que está ocurriendo en el país, probablemente cerca de la mitad de ecuatorianos creerán que algo habría hecho mejor, pero ahora ese porcentaje es más bien una alerta a todo el país y al gobierno nacional diciéndole hay un enorme porcentaje de ciudadanos, casi la mitad, que no creemos que si hubiese tenido usted más tiempo para gobernar hubiera resuelto estos problemas. Ya no creemos en eso. Vamos por el camino correcto, a ver si tenemos producción esa claqueta. Si la tenemos, me confirma, por favor. Si vamos por el camino correcto con el actual mandatario o no. Exactamente. A ver, ¿qué dicen ahí? Entre quienes aprueban la gestión de Daniel Noboa está un 84.7%. Mayo de 2024, Gustavo. ¿Tan alta esa aprobación? ¿Que vamos por el camino correcto? Claro, es que no es solamente el tema de la inseguridad, Carlos. Aquí se suma, aquí se suma todo lo que la ciudadanía mayoritariamente está pasando, y lo que yo le comenté al inicio de la entrevista, empezó a ya presionar a la ciudadanía luego del incremento del IVA. Es decir, tenemos un país donde se produce una oleada migratoria que no es contenida y sobre la cual no se dice nada en ningún estamento del régimen, no se informa nada en la rendición de cuentas del 24 de mayo. Tenemos una crisis económica con un país que sigue endeudándose y no tiene recursos para endeudarse. Tenemos un aparato productivo anclado en reversa, atorado en reversa. Tenemos una inseguridad que no permite generar inversión extranjera ni inversión nacional. Tenemos un frente social desatendido. Tenemos un gran porcentaje de niños y de jóvenes que no han podido ingresar a escuelas y universidades. Más bien se ha reducido el presupuesto de las universidades, ¿sí? Cuando se había ofrecido que íbamos a incrementar la educación superior y la investigación para generar mayores fuentes de empleo y de desarrollo para el país. Eso ha sido todo lo contrario a lo que ha venido ocurriendo. Se ha seguido explotando y devastando el medio ambiente ecuatoriano a través de la extracción minera y la contaminación en provincias enteras, como en la Amazonía y como en Azuay. Es decir, todo esto suma. La política es un proceso en el cual todos los factores suman, Carlos, no es solamente uno. Y claro, la gente empieza a mirar en su propio entorno qué es lo que le está afectando y toma y responde como está respondiendo. Esto es lo que le está preocupando. Lamentablemente, en la esfera de lo político, tampoco la ciudadanía ve cambios importantes, tampoco ve con esperanza inmediata el futuro. Estamos a pocos meses de que haya una nueva elección y lo que tenemos es un presidente que ha sido prácticamente candidato desde el año pasado, ha hecho las dos funciones, y tenemos una ausencia evidente de nuevos liderazgos, de nuevas figuras políticas en partidos y en movimientos que son absolutamente cuestionados por la ciudadanía. No nos olvidemos, Carlos, el mismo presidente actual fue elegido porque reunía todos los factores que configuran el perfil que está buscando desesperadamente desde hace muchos años el ecuatoriano, el elector ecuatoriano, es decir, una persona que no venga de las mismas tiendas políticas que han devastado este país, que han generado ingobernabilidad, que se han robado los recursos de este país con políticos improvisados, con políticos que ahora estamos viendo por las acciones de la Fiscalía, han estado vinculados con actos delincuenciales absolutamente condenables. Está buscando gente joven, gente nueva, gente capacitada. Claro. Probamos con un empresario, bajo la lógica de que la empresa privada trabaja mucho mejor y no es tan corrupta como la empresa pública, como el sector público, lo cual es una falacia, Carlos. Vimos que ese gobierno que provenía de la empresa privada fracasó palmariamente.
Claro. Es uno de los peores. Tengo dos últimas inquietudes, Gustavo. La una es un poco que me salta cierta duda, porque dice acá, entre los indicadores, que en abril de 2023, un 51% decía que sí estábamos en una de las peores situaciones, mientras que en mayo bajó a 44%. ¿A qué se debe este cambio de percepción? El cambio de percepción obedece a las dos narrativas que se han impuesto en las redes sociales. ¿O es el marketing político implementado por el gobierno el que un poco hace que se cambie la percepción de la ciudadanía? Es el manejo que se hace en las distintas esferas por las cuales transita la opinión pública y donde se generan espacios de opinión a favor o en contra. Algunas de estas corrientes de opinión tienen vigencia durante un tiempo, son permanentes casi, otras desaparecen porque lo que hemos visto es que en este país una noticia o un escándalo en la misma semana tapa a la anterior. Claro. Y las redes sociales han sido utilizadas para disfrazar la realidad, para evitar el debate sobre lo que está preocupando mayoritariamente a los ecuatorianos. Y no nos olvidemos. Le están funcionando bien los marqueteros entonces al presidente de la República. Sí, la comunicación dirigida precisamente a no profundizar en el debate, sino a evadir el debate, a evadir, dialogar con la ciudadanía sobre lo que realmente... Y crear nuevos escenarios de distracción. Y la última interrogante, ¿tiene este gobierno los mecanismos adecuados para combatir la delincuencia? ¿Tiene este gobierno los mecanismos adecuados para combatir la delincuencia? Y si hay una esperanza del pueblo ecuatoriano para que se revierta esta situación de hostil a por lo menos medianamente tranquila. A ver, es que es evidente que no existen esos recursos. Hay funcionarios de Estado que tuvieron la actitud y se atrevieron a decir que tanto le faltaba al gobierno, lo que necesitaba, que hay que pasar el sombrero para que se pueda realizar lo que estaba previsto. O sea, es evidente que no hay recursos económicos suficientes para fortalecer a la policía, para fortalecer a las Fuerzas Armadas. Es evidente que no existe, porque las propias autoridades del ramo lo dijeron, una estrategia de seguridad que vaya más allá del famoso Plan Fénix, es decir, que sea una política de Estado. Nos han dicho que en 6 meses estará lista, o sea, no sé contando desde qué mes. Nos han dicho que están trabajando mucho en ella las autoridades del ramo, es decir, es evidente que no existe. Y la mayor evidencia es lo que está ocurriendo día a día en las calles del país y en muchas provincias, y lo que está ocurriendo esta misma semana en Manabí, y lo que ha ocurrido constantemente alrededor del tema de la delincuencia y del narcotráfico. Es evidente que al gobierno le tomó por sorpresa y que la campaña publicitaria que realmente generó expectativas innecesarias e imprudentes en la ciudadanía está haciendo aguas ya por todo lado. Quiero agradecerle enormemente la gentileza a Gustavo Illich, consultor político, primero por su tiempo y también por sus valiosos aportes alrededor de estos indicadores y temas que son sumamente importantes para que los ecuatorianos analicemos cuál es la percepción precisamente de los ecuatorianos con temas que son delicados, sensibles, importantes y que forman parte del convivir ciudadano para buscar o lograr, primero, la tranquilidad, la paz, segundo, la armonía en este país y darle las facultades para que encontremos esa ruta de la reactivación económica, de la inversión, del empleo y de la atención en todos los servicios públicos que tiene que brindar obligatoriamente y necesariamente el Estado ecuatoriano. Le traslado a ustedes, amigos televidentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas, estos indicadores para que ustedes los revisen si están o no ajustados a la realidad o en todo caso también tienen el derecho a diferir. De mi parte, muchísimas gracias y gracias a ti, Gustavo, por tu amable aporte. Amigos televidentes, soy Pedro Plotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.